¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicarles de lo más importante a nivel nacional e internacional. Oigan, pues tres temas para abrir boca. ¿Les parece bien lo que declara hace unos momentos en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a este informe del Departamento de Estado que critica los señalamientos que ha hecho el primer mandatario sobre la Suprema Corte de Justicia y otros aspectos que tienen que ver incluso con la libertad de expresión? La reacción que hay de parte de Ricardo Salinas Pliego a la crítica que hace el presidente respecto a la línea editorial de Televisión Azteca, y Claudio X González aplaudiendo el tema de los programas sociales. Vamos a profundizar en cada uno de ellos, si me lo permite, pero primero vamos con la opinión y después, por supuesto, con primero la información y después la opinión. Dice el presidente hoy por la mañana, es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países desde hace cuando menos 2 siglos. Así lo consideró luego de que el Departamento de Estado de la Unión Americana pues reportara que no hay avances en el tema de los derechos humanos durante 2023. Se le preguntó obviamente a López Obrador sobre este informe nacional sobre prácticas de derechos humanos y bueno, comentó que cómo van a hablar de derechos humanos si el país vecino del norte destina miles de millones de dólares para la guerra o para la muerte de personas inocentes. Además, López Obrador señaló que el informe es muy superficial, muy irresponsable, una tomadura de pelo, pues considera que no hay pruebas para sostener lo que informa el Departamento de Estado norteamericano. A mí me parece que el presidente tiene absolutamente toda la razón. Y ojo, no con esto estoy justificando o avalando el hecho de que se haya actuado completamente bien en el tema de los derechos humanos. Es una discusión y es un debate y un análisis que está pendiente en torno precisamente al gobierno de la 4T. En donde coincido plenamente con Andrés Manuel López Obrador es en el asunto del injerencismo norteamericano. Estados Unidos es un país que históricamente se ha asumido como policía del mundo, como el gran ejemplo de la democracia, ¿no? De esa democracia consolidada, de esa democracia paradisiaca, y resulta que es una gran mentira. Es una gran producción hollywoodense basada precisamente en falsas narrativas, en falsos compromisos y que intenta enmascarar a uno de los rostros más crueles, brutales, genocidas y criminales de la historia. Estados Unidos es el mayor criminal de la historia, criminal de guerra de toda la historia de este planeta. Un país que ha crecido, que se ha fortalecido, que se ha consolidado precisamente a través de la violencia, a través de la intervención, a través del despojo. Es un país que entre sus principales doctrinas, por supuesto, está la famosa doctrina Monroe, ¿no? Una doctrina que, caray, cuando uno la lee, la estudia, pues no deja de ser verdaderamente indignante por donde se le quiera ver, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas le da pretexto a Estados Unidos para todo. Le da la justificación para invadir, ocupar, saquear, expropiar la mitad, por ejemplo, del territorio mexicano en las décadas de 1840 y 1850, matando, expulsando a indios, a indígenas, entregándoselo a asesinos, a racistas, a esclavistas. A finales del año pasado, la doctrina Monroe cumplió años. Ya vamos a presentar una nota especial el fin de semana, pero yo solamente la adelanto. La doctrina Monroe fue el soporte para que Estados Unidos, durante 200 años, convirtiera a América Latina en su patio trasero, en donde ha realizado todo tipo de tropelías a nombre de la libertad, a nombre de la democracia, a nombre de los derechos humanos. Invadió y ocupó países en los que permaneció durante años: Cuba, Haití, República Dominicana, Nicaragua, en los primeros 30 años del siglo XX, usted no me dejará mentir. Desmembró el territorio colombiano mediante la creación de un país hecho en la medida de sus intereses para controlar el canal de Panamá, territorio que obviamente convirtió en un enclave en el que permaneció 97 años. Implantó
tenebrosas dictaduras durante el siglo XX a lo largo y ancho del continente, que sembraron el terror, la muerte. Ahí está la chilena. Destruyó gobiernos democráticos, procesos nacionalistas, procesos revolucionarios a nombre de la defensa del mundo libre, a nombre de la lucha contra ese demoníaco comunismo. Guatemala, Brasil, el primero en 1954, si no me falla la memoria, el segundo en 1964 y el mencionado Chile, que fue a principios de la década de los 70, en 1973, ¿no? Y en su lugar auspició, financió, respaldó a dictadores de extrema derecha que aniquilaron a miles de personas que fueron considerados como enemigos por el hecho de tener un proyecto de sociedad diferente al que Estados Unidos quiere siempre imponer. Creó, por supuesto, a esta criminal Escuela de las Américas, que como diría el maestro Eduardo Galeano, era una fábrica de dictadores. Esto lo hizo en Panamá en 1946, en donde ha impartido cursos de tortura, de muerte, con los que ha educado a miles de militares del continente, ¿no? Todos los ejércitos de una u otra manera tienen un influjo, tienen una influencia por parte de la Escuela de las Américas y basta ver su comportamiento precisamente en la década de los 70 del siglo pasado y en lo que llevamos del presente siglo. Particularmente Colombia, por ejemplo, Colombia tuvo una influencia muy grande y esta forma de preparar a militares, de preparar a asesinos, de preparar a este tipo de mercenarios, incluso a estos dictadores, regaron dolor, regaron muerte en los países de la región. Ha bloqueado a países durante décadas que no se vienen a sus propósitos, a sus intereses. Lo hizo con Haití durante el siglo XIX. ¿Por qué? Porque allí se había abolido la esclavitud de los negros. Y desde hace décadas con Cuba, por haber proclamado su separación del yugo estadounidense y más recientemente lo ha hecho con Venezuela, con el fin de apoderarse precisamente de su petróleo. Entonces, perdón, Estados Unidos no tiene la mínima, así, la mínima autoridad moral para hablar de democracia, porque aparte de todo, ellos no son una democracia, son una plutocracia. En Estados Unidos, la mayoría no elige a su presidente o presidenta. En Estados Unidos son las élites las que definen cómo se desarrolla el juego y está tan perfeccionada esa plutocracia que los dos partidos, el republicano y el demócrata, significan exactamente lo mismo. Son dos partidos políticos que defienden al mismo sistema militar, político y económico. No importa quién gane, no importa quién llegue. No hay gobierno norteamericano amigo, ni el bueno ni el malo. Hay quien defiende de una forma sus intereses y quien los defiende de otra, pero al final todos son de la misma madera, de ese árbol intervencionista, de ese árbol injerencista, de ese árbol bélico, de ese árbol asesino, de ese árbol criminal, que es capaz incluso, ya que está presumiendo de tanta democracia Estados Unidos, de censurar a sus estudiantes, de impedir las manifestaciones de estudiantes en las universidades y que a través de sus verdaderos jefes, que son los empresarios, advertir de retiro de patrocinios a las universidades cuyos estudiantes se atrevan a levantar la voz en contra del genocidio palestino. Entonces, ¿de qué democracia nos está hablando Estados Unidos? ¿Con qué cara Anthony Blinken quiere venirnos a dar clases de derechos humanos, de respeto entre poderes y demás, cuando ellos han perfeccionado precisamente una forma de gobierno totalmente antidemocrática, pero que tiene una mampara perfecta para hacer creer a los incautos que se desarrolla de una manera ejemplar, porque no puede ser democracia cuando estás escogiendo entre lo mismo y lo mismo, perdón. Es como esta serie de Futurama, no sé si alguna vez ustedes lo vieron, pero que lanzaba críticas muy interesantes y una de ellas tenía que ver de un debate presidencial en el futuro, en donde el candidato del Partido Demócrata era John y el candidato del Partido Republicano era John. Uno era clon del otro, efectivamente. Entonces, ¿de qué viene hablar Estados Unidos? Y más cuando bien dice el presidente, está el conflicto en Medio Oriente, está el conflicto en Ucrania, está su relación directa con Al Qaeda, con los otros grupos de mercenarios que han generado la guerra con la justificación religiosa de ISIS, por ejemplo, y muchos más que trabajan directamente para la CIA, para las agencias norteamericanas. Entonces, Estados Unidos mejor
ahora sí que se guarde sus recomendaciones, ¿no? Y que se dedique a poner orden en su país, que en definitiva tiene muchas cosas que explicarle a una ciudadanía que ojalá de verdad algún día despierte y se dé cuenta del país en el cual habitan. Pero bueno, muchos ciudadanos norteamericanos son racistas, son clasistas y por eso están felices con personajes como Donald Trump o incluso, ¿no?, con personajes como Greg Abbott. Y en ese sentido, solamente para concluir esta primera intervención, pues no olvidar, ¿no? ¿De quién aprendieron los seguidores de Hitler? Pues de Estados Unidos. Y está perfectamente comprobado que muchas de las prácticas y de las ideas en torno a la raza superior y demás provinieron, ¿no?, de eugenesia que se proclamó primero en los Estados Unidos que en otras partes del mundo. En fin, eso es parte de la primera intervención que hacemos para ustedes. Y de ahí partimos porque el presidente de la República también cuestiona la línea editorial de Televisión Azteca, ¿no? Abiertamente habla de que en Televisión Azteca, pues no hay una libertad de expresión. De inmediato responde Ricardo Salinas Pliego, ya lo sabe usted, a través de sus redes sociales, siendo aplaudido por sus pobres de derecha, ¿no? Y dice, yo no permito la libertad de expresión de los conductores de TV Azteca. Bueno, no, textualmente dice, fiel a su característica de gobiernícola, mentiroso, AMLO dice que yo no permito la libertad de expresión de los conductores de TV Azteca. Da pena verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO ni el bañagatos de Jesús Cuevas le hacen honor a la investidura presidencial y la lealtad a ciegas que AMLO exige a sus colaboradores en nuestra filosofía de contratación y trabajo simplemente no existe. Nosotros en Grupo Salinas somos hombres libres y actuamos por convicción personal y no por la instrucción de arriba. Vamos a trabajar, pues, que estos gobiernícolas no se mantienen solos y les gusta mucho vivir bien del dinero de la gente. Insisto, Ricardo Salinas Pliego trata a la gente como si fuéramos idiotas. Perdón que lo diga de esa manera. Es de todos sabidos en los medios de comunicación que en TV Azteca la línea editorial la dicta él. Incluso él lo ha dicho en entrevistas, que él es quien impone precisamente lo que se tiene que decir y cómo se tiene que decir. ¿De qué habla Ricardo Salinas Pliego cuando dice que son hombres libres? Sí, el hombre libre de aceptar o no sus órdenes, por supuesto, pero eso es en cualquier empresa, señor Ricardo Salinas Pliego. En cualquier empresa que tiene una línea editorial te dicen es por aquí, no estoy de acuerdo, me voy, punto. Si estoy de acuerdo, me quedo. Ajá. Esa es la libertad a la que usted se refiere, pero la libertad a la que se refiere el presidente de la República es lo que no existe en TV Azteca. En TV Azteca basta ver los mensajes para ciertos temas que van completamente de un lado sincronizado, perfectamente escritos, perfectamente estructurados y dicho por gente que trabaja en TV Azteca, dictados desde su oficina, a través de otros personajes que por supuesto son los jefes de las áreas. Pero claro que no hay libertad de expresión en Televisión Azteca. Lo que hay es un cúmulo de intereses patrocinados por usted que se defienden con todo. Esa es la realidad de las cosas. Y usted exige una lealtad ciega, porque aquel que no piensa como usted en Televisión Azteca, lo echan. Así de sencillo. No lo vuelven a contratar. No forma parte de su grupo de conductores de noticias, ni reporteros, ni analistas, ni mucho menos. No hay una sola voz discordante de lo que usted piensa en Televisión Azteca. Hoy son libertarios, hoy son, ¿en qué estábamos? Ya fueron anticomunistas, ya fueron antipandemia, ahora en qué nos quedamos con sus últimos, con sus últimas muestras de libertad. Bueno, ahora son antifondo del bienestar, ¿no? Entonces, perdón, señor Ricardo Salinas Pliego, pero lo que usted está diciendo es una enorme mentira, y por su redacción, se lo digo gratis, hasta se denota su molestia y su incomodidad, su enojo por lo que le dijo el presidente de la República. Y es una realidad, porque insisto, usted mismo lo ha manifestado en entrevistas y aquellos que han trabajado poco o mucho en un medio de comunicación y conocen la forma de trabajo de TV Azteca, sabe perfectamente y te lo dicen abiertamente cómo son las cosas. Y por supuesto que no hay una libertad de expresión ni mucho menos. Esa es una enorme, pero enorme mentira que usted intenta defender. ¿Con qué finalidad? Engañar, simplemente engañar a la gente, ¿no? Así de claro. Y el otro tema que queríamos compartir con ustedes, Claudio X González. ¿Qué tema el de Claudio X González?
Fíjese que lo encontraron en un evento, le preguntaron sobre los programas sociales y Claudio X González en una declaración que vamos a subir ahorita al canal, en una declaración, pues asegura que los programas sociales no van a desaparecer, ¿no? Que son constitucionales y que por lo tanto lo que no es correcto es que haya gente que esté utilizando esos programas con fines electoreros. Cuando le preguntan sobre el PAN, que es uno de los partidos que él tiene en su alianza apoyando a Xochitl Gálvez, dice, lo importante es que ya los partidos, lo importante es que ya los programas sociales están ahí, ¿no? En la Constitución. Otro empresario hipócrita, otro empresario que de verdad cree que la gente es tonta. Otro empresario que piensa que las personas no se informan, que las personas reaccionan solamente a los mensajes constantes que se están lanzando con una narrativa totalmente inventada. Otro empresario que dista mucho de ser un hombre decente, congruente y honesto. Otro empresario que es el que está haciendo política con los programas sociales. Porque, señor Claudio X González, si usted está en contra de aquellos que están utilizándolos electoralmente, hable con Xochitl Gálvez, hable con Alejandro Moreno, hable con sus representantes en el INE, porque son ellos precisamente los que quieren darle el tono electorero a los programas sociales, incluso involucrando al árbitro para que lance este tipo de campañas que tiene una finalidad totalmente, totalmente política electoral, de que los programas sociales no se utilizan. El formato de uso de los programas sociales fue respaldado por el otro partido que usted lo apoya y que apoya a su candidata, el PRI. Ese partido fue precisamente el que los utilizó por décadas como una forma de extorsión a la población y a la ciudadanía. Quien tomó la decisión de que las cosas cambiaran fue este gobierno al que usted quiere sacar del poder. Entonces, ¿en dónde queda un poco de su congruencia, señor Claudio X González? Si usted dice que es excelente que los programas sociales estén en la Constitución, ¿por qué quiere sacar al partido del poder que mejor lo ha hecho al respecto? Porque a usted no le importan los programas sociales, a usted lo que le importa es utilizar los programas sociales para tratar de regresar al poder presidencial y entonces sí, como bien lo dijo su padre, darles cuello. ¿Y por qué digo que su padre lo ha manifestado? Porque su padre es uno de los más férreos críticos de ese tipo de política pública. Y usted siempre obedece a papi. Entonces, seamos honestos. Esto que usted nos está mintiendo está basado completamente en una esquizofrenia llevada por la desesperación de ver que su candidata va a perder la presidencia de la República y que incluso la jefatura de gobierno y otras entidades, aun y cuando Masip Kohler continúe viéndoles la cara en muchos sentidos. Claudio X González, como diría el maestro Luis Hernández, es un caso, ¿sabe de qué? Es un caso emblemático de cómo hacer de la filantropía un buen negocio y de la educación una plataforma política. Punto y aparte. Es un empresario que toda su vida, por supuesto, ha hablado de que lucha por una mejor educación y sin embargo lo que quiere es hacer negocio aún más con la educación pública. Punto y aparte, se presenta como un empresario, como un activista social que lucha por elevar, insisto, el nivel educativo de los mexicanos, ¿no? Pero es un tipo sumamente contradictorio. ¿Por qué? Porque se asume, como el caso de Xochitl, por eso le digo que es su patrón, se asume como representante de la sociedad civil, pero aboga en favor del mundo empresarial. Dice el maestro Hernández, pontifica, ¿no? Desde el púlpito de una supuesta superioridad moral ciudadana sobre políticos, sobre maestros, sobre sindicalistas, pero impulsa una agenda claramente patronal, ¿no? Presume ser garante de lo público, pero invariablemente defiende el interés de los privados. Entonces ahí tiene usted. Dos, el tema claro, la hipocresía. Por eso titulamos así esta cápsula. La hipocresía de personas que se dan baños de pureza, que tienen tanta moral, como diría Kafka, que la tienen doble. Estados Unidos, Salinas Pliego y
el señor Claudio X González. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto. Déjenos su comentario, compártanlo, ya lo saben. Por favor, si son ustedes tan amables, suscríbanse. No dejen de darle a la campanita para que estén pendientes de todo nuestro contenido. Y, por supuesto, los invitamos hoy a las 8:30 de la noche para que nos acompañen, 21:30 nuestra segunda participación y todos los días a las 11 de la mañana. Yo por lo pronto les agradezco muchísimo de verdad el favor de su atención, el que estén con nosotros en esta oportunidad y como siempre un gusto, como siempre un placer.